A ver, ¿qué pasa cuando una sola decisión geopolítica, una sola, puede poner de rodillas a toda la economía mundial? Pues eso es justo lo que vamos a desglosar aquí, los eventos caóticos de aquel 4 de marzo de 2026 y cómo se desató un verdadero efecto dominó. Pensemos en la escena. Apenas empezaba el día en las bolsas, pero en las pantallas, en las mesas de los operadores, ya se sentía algo en el aire. Una tensión, vaya. Como bien lo dijo Alberto Iturralde, ya estamos viendo miedo. El miedo ya estaba ahí. La gran pregunta es esa. ¿Cómo es posible que un solo punto de conflicto, uno solo, haya podido conectar todo? El petróleo, las acciones, hasta las criptomonedas. Todo enredado en una red global de pánico. Bueno, esa es la historia que vamos a contar. Para entender cómo pasó todo, tenemos que ir al origen, a la chispa que encendió la pradera. Y todo empezó en un solo lugar. Un lugar que resulta ser, quizá, el punto más crítico, el más vulnerable de todo el sistema energético del mundo. Y ahí está. El conflicto entre Estados Unidos / Israel e Irán escala. Y de repente, el estrecho de Hormuz, que es como una autopista para el petróleo mundial, queda prácticamente cerrado. Fue literalmente como lanzar una roca gigante a un lago que estaba en calma. Las ondas eran inevitables. Y claro, la primera onda de choque, la más inmediata, la más violenta, no se hizo esperar. ¿A dónde golpeó primero? Directo al corazón del problema, los precios de la energía. Y miren estos números, es que es increíble. El gas en Europa un 60% más caro en solo 2 días, y el petróleo Brent rozando los $85 por barril. Lo más loco de todo esto no es solo el alza, es la velocidad. Una explosión de precios que amenazaba con tirar por la borda meses y meses de trabajo para controlar la inflación. Claro, con esos precios de la energía disparados, los bancos centrales sintieron un escalofrío. De repente, ese fantasma que todos pensaban que ya estaba encerrado en el armario, la inflación pues volvió para atormentarlos. Y esto es un latigazo en toda regla para la política monetaria. Pensemos un segundo. La semana pasada, el mercado daba por hecho que los bancos centrales iban a empezar a bajar las tasas. Hoy, la conversación es si tendrán que subirlas de nuevo. Un giro de 180 grados, de la noche a la mañana. Y el mensaje no tardó en llegar. Clarísimo. El Banco Central Europeo lo dijo sin rodeos. Ojo, que si este shock energético se mantiene, podríamos vernos forzados a subir las tasas otra vez. En otras palabras, si la enfermedad de la inflación vuelve también la medicina amarga de los intereses altos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes por un lado la amenaza de más inflación y por el otro la posibilidad de tasas más altas? Pues pasa lo que pasó. Una estampida. Los inversores de todo el mundo, casi al mismo tiempo, apretaron el botón rojo del pánico. Una carrera por la seguridad. Y el resultado fue este mar de números rojos que se ve en todas partes. El Nikkei en Japón, el DAX en Alemania, el IBEX en España perdiendo más de 60.000 millones de euros de valor, el Kospi de Corea del Sur un 12% abajo. Fue una caída global, pero con los mercados de Asia y Europa sufriendo especialmente por estar más expuestos a esta crisis energética. En medio de todo este caos, de este sálvese quien pueda, el dinero buscó un refugio. ¿Y a dónde fue parar todo ese capital? Pues a un viejo conocido, el dólar estadounidense. El índice DXY se disparó. Una vez más, en tiempos de pánico, el dólar demostró ser el puerto seguro por excelencia. Pero aquí es donde la cosa se pone rara, muy rara. Porque uno pensaría, bueno, el oro y la plata son refugios seguros, ¿no? Pues no, cayeron, y cayeron con fuerza. Esto desconcertó a todo el mundo. La teoría es que el pánico era tal que muchos tuvieron que vender hasta el oro para cubrir las pérdidas gigantes que tenían en otros lados, una señal de la desesperación que había. Y en medio de esa tormenta, la recomendación de los expertos como Roberto Moro era, vamos, clarísima. Nada de hacerse el héroe. Comprar en las caídas es la peor de las estrategias. O sea, ni se les ocurra. El mensaje era cautela, cautela y más cautela. Bueno, y en todo este revuelo había una pregunta en el aire. ¿Y el Bitcoin? ¿Qué pasa con los activos digitales? Pues esta crisis se convirtió, sin querer, en una prueba de fuego, una prueba de estrés en el mundo real para ver de qué estaba hecho. Y para colmo de males, justo en el peor momento, en el gráfico de Bitcoin aparece una señal que nadie quiere ver, el famoso cruce de la muerte. Es un indicador técnico que básicamente grita, peligro, posible venta masiva. Imaginen, esto fue como echarle gasolina al fuego de la ansiedad que ya existía. Y aquí se resolvió, al menos por ese día, un debate que lleva años sobre la mesa. ¿Bitcoin es oro digital? ¿Un refugio seguro como el oro de verdad? ¿O es más bien un activo de riesgo,
como una acción de tecnología. Pues la realidad se impuso. El precio de Bitcoin se desplomó, moviéndose casi en espejo con el Nasdaq. Se comportó sin duda como un activo de riesgo. Pero cuando parecía que el día iba a terminar en un desastre total, que el pánico ya no tenía freno, la historia dio otro giro. De repente, la narrativa del día cambió por completo. Fíjense en la locura de este día. Empezamos la mañana con pánico y ventas masivas. El mediodía fue de una volatilidad extrema para arriba y para abajo. Y al cierre, un rebote. ¿Por qué? Empezaron a circular rumores, solo rumores, de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y eso bastó para que el mercado recuperara una parte. Una auténtica montaña rusa de principio a fin. Al final, los mercados tomaron un respiro, un suspiro de alivio. Pero después de un día como ese, queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante inquietante, la verdad. ¿Qué nos reveló todo esto sobre lo frágil que es nuestro sistema financiero global? Quizá es mucho más delicado de lo que solemos pensar, ¿no?